Muchas gracias. Yo dar las gracias al doctor Santander que me ha invitado otra vez y a todos vosotros porque sé que la hora es difícil y yo voy a hablar de comida. Así que, en principio, voy a repasar un tipo de trastornos que son raros en el conocimiento de lo que serían los trastornos de la conducta alimentaria clásicos. Así que voy a hablar como de una cara B de todo lo que habéis oído a lo largo de la mañana y vais a oír por la tarde. ¿Qué es el ARFID? El ARFID, por sus siglas en inglés, es un trastorno por evitación y restricción de la ingesta de alimentos. Es un trastorno nuevo, relativamente nuevo en cuanto al diagnóstico y a la tipificación del mismo, y básicamente es un trastorno que llegamos a él desde una esfera distinta y enmarcado dentro de lo psicológico y lo funcional. Primero, y antes de nada, tenemos que saber que comer y aprender a comer es un proceso bastante complejo. Ahora todos nos vamos a imaginar un poquito de brócoli, ¿vale? La primera vez que vimos un brócoli y que nos ofrecieron un brócoli. Pues la primera vez tocamos el brócoli, lo olimos y todos los niños aprendemos por exploración de los sentidos. Entonces, aquello que es raro, es nuevo, nos llama la atención y nos vamos a acercar a ello desde un punto de vista sensorial y sobre todo exploratorio. Y también vamos a tener una respuesta innata, que es la respuesta de protección, el miedo. Nosotros vamos a tener que decidir si ese trocito de brócoli, con su textura, su olor, su sabor, es algo que nos puede venir bien tomar, es algo que nos puede venir mal tomar y nos va a sentar mal, o es algo que incluso nos puede matar y nos va a envenenar. Y esa respuesta innata del miedo subyace a todas nuestras circunstancias de relación con el ambiente. Y es importante que lo tengamos en mente a lo largo de todo lo que yo voy a ir diciendo después. Ahora, hacemos otro aprendizaje por imitación y por emociones. Entonces, si mamá se come el brócoli, nosotros pensaremos que encima lo hace con una sonrisa, voy a darle una oportunidad al brócoli, quizás sea bueno y además mamá me quiere más. Entonces, entramos en una fase inicial en la que nuestra primera relación con la alimentación tiene un sustrato innato que permanece también de adultos. Por supuesto, la fisiopatología y la fisiología nos tienen que ayudar a masticar, tragar y digerir ese brócoli. Y tendremos que estar alertas, porque si no estamos con nuestros sentidos y nuestro sistema nervioso funciona coherente y conscientemente y coordinadamente con el tubo digestivo, no comeremos ese brócoli o tendremos problemas. Y luego está la parte cultural, ambiental y desde un punto de vista práctico de lo que nos enseña nuestro entorno social y educativo a comer. Por lo tanto, es un proceso bastante complejo y con muchos escalones. Así, el ARFID, como lo voy a llamar de ahora en adelante porque es la literatura inglesa la que ha impuesto las siglas, es un trastorno nuevo que se va a caracterizar por la evitación y la aversión a la comida y a la alimentación. He fijado la prevalencia en aproximadamente un 9% de niños y adolescentes y estamos en esa franja de edad, porque hay trabajos que abren la prevalencia hasta un 65% en cohortes clínicas, es decir, alguien que ya ha consultado por algún problema digestivo, pero si no, en cohortes no clínicas tendremos hasta un 15% de pacientes que podrían cumplir criterios. Puede ocurrir en personas de cualquier edad, género, origen y orientación sexual y lo que tenemos es que diferenciarlos desde el principio de la anorexia y la bulimia, que serían los trastornos de conducta alimentaria clásicos. ¿Por qué? Pues porque aquí no hay una preocupación sobre el peso, la imagen o una distorsión de la forma corporal. ¿Qué consecuencias tiene? Pues falta de medro, es decir, el niño no crece o no se gana peso o se pierde peso y hay además un deterioro de múltiples aspectos, tanto sociales como familiares y educativos. Hay una falta de interés por la comida porque puede ser simplemente desinterés, pero también puede haber miedo a tener asfixia, atragantamiento, vómito, haber tenido un evento negativo en ese circuito de aprendizaje que hablábamos antes, ¿no? Y hay asociación con trastornos o problemas de la esfera de salud mental, depresión, ansiedad o déficit cognitivos. Las características de estos pacientes van a ser hábitos alimentarios restringidos y rígidos con miedo y ansiedad por la comida, aumento de la sensibilidad a aspectos sensoriales, esa textura, el sabor y el olor, y falta de interés por la comida o por la alimentación, secundaria muchas veces a no tener tampoco apetito. Estas tres características son los subtipos que los clasifican. El evitativo sería aquel que tiene una hipersensibilidad sensorial, el aversivo el que tiene miedo a tener un problema asfíctico o vómito o dolor, una disfagia,
El restrictivo es el que no tiene interés por la comida o que es muy quisquilloso, es muy exigente. Es ese niño que no quiere comer o solo come lo que él ha decidido que puede comer. El ARFID adulto es cuando estos síntomas iniciales pueden aparecer también en el adulto, bien porque se arrastren desde la adolescencia, bien porque sean de reciente aparición, normalmente personas jóvenes, y se llama ARFID Plus a aquellos pacientes que luego secundariamente en el tiempo desarrollan ya un trastorno de dismorfia corporal. Cuando vemos las clasificaciones, veis aquí que la anorexia y la bulimia nerviosa, que son los trastornos de conducta alimentaria clásicos, pues suponen un porcentaje relativamente pequeño. El binge eating disorder, que es el trastorno por atracón, va a ser prácticamente el 50%, pero nos queda esta laguna de otros trastornos de comportamiento alimentario que serían casi un 40% donde encaja este ARFID. ¿Qué pasa? Que si lo queremos tipificar nos podemos encontrar con pacientes que no cumplen todas esas características y no tendrían tampoco por qué. Podemos tener pacientes que tienen falta de interés por la alimentación, otros que son aversivos, que tienen francamente miedo y otros que tienen una hipersensibilidad sensorial. Por eso yo me atreví a fijar una prevalencia de en torno a un 9% en aquellos que cumplirían todos los criterios. ¿Quién puede tener un ARFID? Pues normalmente niños o adolescentes, o estamos en una franja de edad de gente joven. Normalmente género masculino, antecedentes de episodios negativos en relación con los alimentos o la ingesta. Tener una afección médica que predisponga en el sentido práctico porque la relación con la alimentación pueda verse desde un punto de vista patológico, pues tener una relación mala, ya porque tengo también otra enfermedad, como puede ser la enfermedad por reflujo, esofagitis eosinofílica o alergias. O sea, este grupo de pacientes de gastroenterología. Tener una patología de salud mental como el trastorno o los trastornos de la esfera autista, los trastornos por déficit de atención e hiperactividad y los trastornos que se asocian a elevada compulsión o trastorno obsesivo-compulsivo o ansiedad importante. Y luego la familia y el entorno, antecedentes familiares de trastornos alimentarios o afecciones de salud mental. Así, será un trastorno más común en niños, generalmente en edades tempranas respecto a otros trastornos alimentarios y causados por una causa diferente del peso en sí mismo, el miedo a ganar peso o la dismorfia corporal. Cuando nosotros nos vamos a los adultos, pues realmente es un trastorno que no está bien reconocido o tipificado. En este trabajo de unos 300 pacientes, más del 19% cumplían criterios de ARFID y esta asociación tenía una correlación con la sintomatología gastrointestinal de forma clínicamente o estadísticamente significativa, pero fundamentalmente, como veis, náuseas, vómitos, disfagia o pacientes que tenían diagnóstico de síndrome de intestino irritable tenían un riesgo mayor. El miedo a la reintroducción de los alimentos, la cantidad de los síntomas de constelación de síntomas gastrointestinales que asociaban y la pérdida de peso eran significativos desde un punto de vista de los pacientes que puntuaban ARFID positivo. Cuando el ARFID cumplía criterios y tenían peso, la mayor parte se encuadraban dentro del síndrome de intestino irritable y cuando estos tenían ARFID, la mayor parte de ellos tenían mayor número de clínica o de queja gastrointestinal. Por tanto, este es un trastorno que complica la consulta en el contexto de la gastroenterología, porque la presentación clínica de los pacientes tiene una gran miscelánea de trastornos gastrointestinales asociados, en el sentido de la queja. Pero hay quien se pregunta si esta intersección de síntomas es realmente causa o consecuencia. Entonces, en este trabajo se dan cuenta o discuten, sobre todo porque estamos en un contexto de relativa novedad, si los cambios fisiopatológicos del esófago, estómago o intestino por una pérdida de peso, es decir, por una desnutrición, se correlacionaban con el trastorno restrictivo y no se correlacionaban de una forma consistente con los síntomas gastrointestinales expresados por estos pacientes con trastornos restrictivos. Y estos síntomas gastrointestinales normalmente funcionales se mantenían en el tiempo y eran problemáticos y no podíamos garantizar que se fueran a resolver. Entonces, esto genera una situación en la que el paciente ya empieza a estar en un cajón en el que muchas veces no vamos a poder ayudarle del todo, ¿no? Y ese es un paciente que se va a cronificar y que va a ser multiconsultador. Los criterios según DSM-5, que se definen en el 2015, van a ser trastorno de la alimentación que tiene una aparente falta de interés por comer o alimentarse,
con unas características sensoriales en relación a los alimentos de hipersensibilidad normalmente y una preocupación por las consecuencias negativas del hecho de comer, que se asocie a una incapacidad para satisfacer sus requerimientos nutricionales y que tenga una o más de las siguientes: pérdida de peso significativa, déficit nutricionales asociados o una dependencia de suplementos nutricionales o de nutrición artificial. Y ¿qué es lo que no es? Porque esto llegamos a un concepto de exclusión cuando vamos a dar este diagnóstico. Pues no tienen trastornos en el peso o en la percepción de la imagen corporal, no está causado por la falta de alimentos. Un niño no come porque no tiene, bueno, pues que haya una disponibilidad suficiente de alimentos o que no sea por una práctica culturalmente sancionable, que no tenga anorexia o bulimia nerviosa diagnosticadas previamente o que no sea el resultado de otra patología médica o de un trastorno mental. Por tanto, estos pacientes presentan en general una evitación a las comidas, comen poco o comen pequeñas cantidades, limitan mucho la variedad de los alimentos, son muy exigentes, muy quisquillosos, es lo que en la literatura anglosajona es el picky eating o picky eater. Tienen mucha ansiedad cuando hay que comer un alimento miedo. Imaginarse ese brócoli y ese es mi alimento miedo, no lo voy a comer y voy a desarrollar una respuesta de ansiedad clara. Para los adultos la pérdida de peso y para los niños la falta de ganancia de peso, de crecimiento, suelen tener dependencia de suplementos nutricionales o de un apoyo nutricional y evitan ciertos alimentos en función de textura, sabor, olor o color, o un grupo de alimentos concretos. Y luego tienen una influencia en su área conductual y en el entorno, pues porque tienen dificultades para comer en público, tienen miedo a tener, por ejemplo, un episodio asfíctico en público que les exponga a la crítica y al por qué te pasa esto, y tienen tendencia, como casi todos los trastornos alimentarios con bajo peso, a vestirse con muchas capas para disimular. La escala de diagnóstico que tras la revisión creo que se aplicaría más globalmente tanto a jóvenes, niños y a adultos es la escala NIAS, que evalúa estos 9 ítems para intentar cuantificar desde un punto de vista estas características cualitativas de relación con la comida desde un punto de vista cuantitativo. Por encima de 24 puntos consideramos que es ARFID positivo, es decir, que cumpliría los criterios. Pero siempre hay que evaluar desde un punto de vista de otros posibles trastornos, sobre todo en los niños, desde un punto de vista de trastornos rumiativos o de pica, la pica exclusivamente. Por lo tanto, creo que hay que hacer un enfoque más allá de la consulta clínica y abordar la consulta desde el punto de vista de salud mental o psicología. ¿Qué hago yo? Pues yo tengo que hacer una buena historia clínica y nutricional. Normalmente es un paciente que ya ha pasado por las consultas de gastroenterología y que viene con un diagnóstico de sospecha, a veces de trastorno de la conducta alimentaria, a veces de disfagia funcional, pero en general tengo que centrarme en el aspecto clínico-nutricional, puberal, porque estamos en una edad crítica para el desarrollo del adolescente muchas veces, hacer una valoración morfofuncional que hoy por hoy es la valoración de composición corporal y de cómo ha repercutido la pérdida de peso en los compartimentos tanto corporales y qué quiero recuperar, dónde se está produciendo la mayor desnutrición, para poder dar un diagnóstico de desnutrición según los criterios GLIM, que valoran mucho, por ejemplo, la sarcopenia o la dificultad para ingerir alimentos de estos pacientes. Una buena historia psicológica es mandatoria y una valoración sistémica, es decir, la familia, el colegio, los entornos sociales y desde el punto de vista de cómo se ha desarrollado ese aprendizaje alimentario y dónde se está produciendo la alimentación ahora y qué condicionantes tiene, es fundamental. Por lo tanto, los pacientes van a venir con pérdida de peso, generalmente, van a tener una miscelánea de clínica gastrointestinal, dolor abdominal, estreñimiento, síntomas de la pérdida de peso y del hipometabolismo, es decir, frío, letargo, generalmente debilidad, se quejan, por ejemplo, de síncopes o presíncopes y problemas vagos poco definidos que se relacionan fundamentalmente alrededor de las comidas y sin una causa claramente identificable. Físicamente coinciden con los datos de una desnutrición o una pérdida de peso significativa, puesto que no comen lo que deben comer. Por lo tanto, van a tener claramente dos esferas, la clínica y la parte conductual, y ese es el punto de manejo que nos va a guiar después.
¿Qué comen, por tanto? Pues si vemos este estudio, que es norteamericano, que ya me sorprendió que compararan pacientes ARFID positivo con pacientes controles sanos en un rango de edad de adolescentes, pues es que estos niños o estos adolescentes se alimentan de alimentos procesados, en general altos en carbohidratos y en azúcares simples, y una dieta muy pobre en proteínas y en vegetales, incluso respecto a sus controles sanos en Norteamérica, que, bueno, nosotros somos países mediterráneos y los miramos como no sabéis comer, nosotros tenemos el gold estándar de la nutrición con la dieta mediterránea. Y sí tienen déficits nutricionales, en el estudio destacan estos déficits vitamínicos, magnesio y zinc, pero yo estoy segura que si esto se amplía a una N más grande, vamos a encontrar déficit de vitamina E, de vitamina A, de fólico, claramente. Por lo tanto, el diagnóstico es, en función de criterios clínicos y de evaluación, según el DSM-5, con esas características que os he contado, el tratamiento debe ser multidisciplinar y vamos a integrar aspectos médicos, dietoterápicos y desde el punto de vista de la psicoterapia, y los objetivos van a ser abordar la causa, intentar saber por qué el paciente come como come, si hubo algún evento previo, si hay otra patología gastrointestinal que haya ayudado al desarrollo de la relación con la comida, tanto patológica o, desde luego, hipersensorial. Si tengo que mejorar la ingesta, pues tendré que hacer una buena valoración de la ingesta y desarrollar una buena relación con la comida. Por lo tanto, tenemos que adaptar el plan dietético, para eso las dietistas son fundamentales, hacer una terapia alimentaria que cuando nosotros hacemos eso es intentar que supere la aversión, es decir, que poco a poco vaya tolerando una cantidad del alimento y evitar pues que el paciente tenga una peor situación cuando nosotros le tratamos, es decir, no podemos hacer iatrogenia por intentar que se coma el brócoli. Y exponerle los alimentos gradualmente y con una terapia cognitivo-conductual. Esto casi es tips de educación nutricional y muchos de ellos son tips para padres, porque en el adulto se aplica, pero parte de este concepto similar, es algo educativo. Tengo que evitar recompensas y castigos porque comer debe ser un placer y es algo necesario para sobrevivir, no es una tarea heroica, no es extraordinario. Debe ser agradable, debe sentarse a comer, tanto el niño, el adolescente como el adulto. Muchas veces comemos delante de pantallas, comemos sin prestar atención. No se debe perseguir con la comida y esto es un problema por lo menos en los adolescentes y en los niños. La mamá que ha perdido tanto peso, cuando ya viene y le dices lo que tiene que comer, es que hasta que no consigue que se coma el brócoli, no consigue que esa persona, no entiende que esa persona, por mucho que tenga una dificultad, no va a forzarle y conseguir un resultado mayor, ¿no? Un tiempo limitado para comer, una rutina, una posición y un entorno. No se come delante de la tele, no se come tirado en el sofá. Tiene que tener un entorno que cada vez que se siente a comer sepamos lo que va a pasar, el qué, el dónde, el cuándo y un poco en qué va a consistir esa nueva actividad. Y en los niños, sobre todo, jugar con la comida y establecer señales de alerta para que sepan que deben relacionarse con la comida de una manera positiva. En los adultos, el jugar con la comida es aprender a cocinar. Y muchas veces aprender a cocinar técnicas culinarias y desde el punto de vista del disfrute del aspecto culinario es muy importante. En el contexto práctico, los hospitales de día, como ocurre en algunos otros trastornos, son una herramienta de soporte. El hospital de día en trastornos de conducta alimentaria se usa en los bajo peso, sobre todo en la anorexia nerviosa, pero este trabajo dice que los niños o adolescentes en un hospital de día, es decir, el ingreso hospitalario parcial, mejoran mucho más tanto en la ganancia de peso y más rápidamente que si se hace el tratamiento de manera ambulante exclusivamente. Y aquí la familia también va al hospital de día. En el tratamiento farmacológico paso de puntillas, puesto que hay muy pocos estudios, en general son tratamientos off-label o se hacen series de casos. En el adulto sí podemos ahondar más en la mirtazapina por sus efectos sobre el tubo digestivo y el efecto sedante. La olanzapina más en trastornos con perfil obsesivo-compulsivo y la ciproheptadina, que ha sido un clásico como orexígeno, pero que, bueno, que tiene un efecto moderado. ¿Y no será una anorexia? Todo el mundo se lo pregunta, incluso mis compañeros. No, hombre, eso es que no quiere comer porque le da miedo engordar. Pues no, quieren engordar, quieren ganar peso. Realmente demuestran un interés incluso mayor de lo que uno se esperaría por querer mejorar su peso, pero simplemente no pueden solos.
Por lo tanto, el diagnóstico diferencial van a ser esas dos características, ¿no? El ARFID, porque la presentación puedes tener una persona de unos 14, 15 años que viene remitida a la consulta, y el diagnóstico de anorexia, si es mujer sobre todo, está muy presente. La no preocupación por el peso y la imagen corporal es el hecho diferencial, es decir, su motivación. Restringe y evita por miedo o por hipersensibilidad, restringe en la anorexia para no ganar peso. Los síntomas físicos van a ser muy similares, la edad de inicio es más temprana en el ARFID, niños y adolescentes, en la anorexia van a ser adolescentes, adultos jóvenes, y ARFID suelen ser varones, anorexia nerviosa, mujeres. Como veis, la diferencia es la distorsión de la imagen corporal, y el tratamiento multidisciplinar está muy basado en un equipo amplio y con experiencia, porque el contexto iatrogénico de lo que podemos hacer puede limitar mucho las posibilidades de éxito de otros terapeutas más adelante. Voy a mencionar de pasada, porque lo que vemos en las consultas es un aumento desde la pandemia gracias a las redes sociales, y esto es así. El confinamiento hizo que la gente se centrara en cuidarse. ¿Y cómo se cuidan? Pues hay adolescentes que deciden que van a tener mucho músculo, y son chicos normalmente que empiezan a hacer una selección de sus alimentos para tener mayor masa muscular, la vigorexia, hacen ejercicio, pero tienen un criterio muy selectivo, solo comen determinadas cosas, mucha proteína, mucho arroz con pollo, como yo digo, y realmente es un trastorno en sí mismo y coincide con la edad de presentación y el género muchas veces. Y la ortorexia, que esta es mucho más habitual, pues es una preocupación patológica e irracional por comer sano y por la calidad de los alimentos. Lo que al principio podía ser un buen fin, es decir, que yo me voy a preocupar porque mi nutrición sea mucho más correcta y de calidad, a veces lleva a la pérdida de peso porque mejoramos nuestros hábitos alimentarios, pero pueden también ser muy restrictivos y perder la capacidad de comer de manera intuitiva, puesto que solo van a comer aquello que es sano y pueden comer. La fagofobia entra dentro de esa esfera, pero aquí hay un hecho diferencial y es una fobia. La fagofobia es un miedo irracional a tragar, al hecho de tragar los alimentos sólidos o líquidos, y se diferencia del ARFID fundamentalmente por eso, porque cuando cumplen criterios restrictivos por miedo, es miedo al hecho de comer, porque hay algo que les repele. Ese alimento inconscientemente o esa alimentación no la quiero, porque hay algo, no sé qué es, que me rechaza. Pero el fagofóbico lo que tiene miedo es a la disfagia en sí misma, al hecho de tragar. Y puede ser un síntoma de ARFID, pero son entidades diferenciales y como tal los psicólogos y los psiquiatras las tratan así. Las estrategias del tratamiento, en general, como veis, va a tener mucho de terapia, de psicoterapia, cognitivo-conductual, cuando normalmente es un adulto, porque la parte racional entra a poder modificar la conducta, terapia de exposición para que poco a poco puedan ir aceptando alimentos de manera paulatina. Terapia familiar y sistémica es fundamental porque necesito entender cuál es el problema dentro del desarrollo de ese niño o adolescente, y hay que contar con todos esos actores, el colegio, la familia y los amigos, y establecer objetivos realistas de alimentación. No podemos ganar los 5 kilos en un mes, no, tenemos que ir haciendo cambios paulatinos. Sobre todo habilidades para control de la ansiedad y afrontar esa situación de miedo van a ser críticas, y los grupos de apoyo, sobre todo en adultos, en adolescentes y adultos, son muy importantes. Entonces, para concluir, decir que el ARFID, el trastorno restrictivo evitativo de la ingesta, es una entidad en sí misma, es un trastorno distintivo, y normalmente lo distinguiremos de los clásicos fundamentalmente por esa característica de no dismorfia corporal. Tiene importancia el diagnóstico precoz y el tratamiento multidisciplinario, y hay que comprenderlos, porque si no nos vamos a encontrar con que la cronicidad es digamos, la norma. ¿Quién tiene que estar atento a reconocer o por lo menos sospechar este tipo de trastorno? Pues todos los que nos podemos relacionar con la alimentación en alguna u otra manera, tanto los gastroenterólogos, endocrinólogos, neurólogos, porque los trastornos por TDAH suelen tener esa tendencia, el espectro autista, como he dicho, son muy restrictivos, eligen bien lo que quieren comer. Todos los pediatras, por supuesto, porque es una patología de transición, los terapeutas, psicólogos y orientadores, y en general todo el mundo.
Como recursos hay muchos. Yo he destacado desde el Mi niño no me come de Carlos González, que se centraba desde el aspecto más psicológico y educativo de la primera etapa, los niños ya más pequeñitos, pero es donde se centra el aprendizaje de la alimentación, a un montón de guías y enfoque para sobrevivir como padre muchas veces, y este que está más centrado en adultos, y estos son libros más divulgativos, pero que a mí me pareció muy interesante. Este está escrito por psicólogos que se dedican a los trastornos de conducta alimentaria, Eduardo Torres lo firma, y subtitula La persona tras la escafandra. Y es verdad que cuando estos pacientes vienen, están así, encerrados en una jaula dentro de su cerebro, deseando salir y pidiendo ayuda, y muchas veces somos nosotros los que tenemos que saber reconocerles. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muy interesante. Seguro que hay preguntas entre la audiencia. Muy interesante. Me ha parecido el tema. A los niños con ARFID se les ponen suplementos nutricionales y a estos suplementos nutricionales también les da miedo tomarlos. Pues depende mucho, se les pone, de hecho suelen ser niños que vienen ya, y no tengo nada que ver con la casa comercial, con el Meritene puesto. Entonces son niños que ya han venido con un intento de solución de esa, no, mi niño no me come, ¿no? De no come, pues voy a hacer algo para complementar la dieta. Lo que suele ocurrir es que el rechazo al suplemento viene más por la parte de la imposición, es decir, el niño tiene una necesidad nutricional que cubrir, está en un periodo de crecimiento y desarrollo, el suplemento está bien indicado, ya veríamos qué tipo de suplemento podemos buscar. Normalmente va a elegirlos porque son dulces, porque son de fácil, digamos, deglución, porque se asocian a algo placentero. Digamos que el aspecto azúcar en la alimentación, desde un punto de vista psicológico, es un pico de dopamina. Si yo le doy un batido de chocolate, va a asociarlo muy positivamente. Entonces, el problema es cuando se impone, te tienes que tomar 3 y si no, no te levantas. O si no te has tomado el batido, te castigo. Ahí es donde yo he hecho mucho hincapié en que el hecho del entorno es crítico en estos pacientes y que además, como hay un deseo genuino de ganar peso y de resolverlo porque les genera mucha problemática, normalmente los aceptan cuando no hay una imposición posterior y eso se convierte en otra herramienta que el adolescente utiliza, ¿no? En los adultos es mucho más fácil. El adulto lo racionalizas, quiere ganar peso, se da cuenta que va recuperándose y se encuentra algo mejor, que no tiene fundamentalmente el contexto de la dificultad, ¿no? Del miedo a tragar o del miedo a deglutir o que le siente mal, que vaya a vomitarlo, y entonces es jugar con qué es lo que le sienta bien y qué es lo que acepta mejor y sobre todo la terapia a nivel psicológico. Muchas gracias, Begoña. Yo te quería agradecer por el abordaje y el enfoque que nos has compartido, por los resultados con nuestros pacientes. A mí me llama la atención que la incidencia hayas hablado de un 9%, porque nuestra asistencia, claro, nosotros llegamos aquí con el diagnóstico de esofagitis eosinofílica refractaria, síndrome intestino irritable refractario, acalasia refractaria, síndrome de rumiación refractaria, o sea, cuando ya hemos dado vueltas sobre el mismo diagnóstico y no hemos encontrado salida. Y ahí es donde te quiero hacer la pregunta, porque yo tengo la sensación de que muchas veces somos los médicos los que lo estamos cronificando o precipitando. Y la pregunta concreta, ¿es evitable el ARFID? ¿Es evitable? Yo creo que sí, pero es evitable mucho antes de que lleguen a esta situación. Es decir, a mí me parece que el entorno educativo tiene que estar atento a cuando un niño empieza a ser restrictivo, tanto los padres como el entorno del colegio. En la edad, normalmente en los colegios, la edad de la anorexia nerviosa en el debut, pues están atentos a los comedores escolares. Y entonces ahí hay una doble moral de tengo que dejar que coma o que no coma para que siga en el colegio. Esos pacientes son los que están más en riesgo. Cuando nos llegan a nosotros, normalmente han dado muchísimas vueltas, tienen un estigma porque ya vienen etiquetados de algo que a lo mejor no son, y normalmente llevan un San Benito a la espalda que todo el mundo les va a ver desde un punto de vista crítico. Entonces, me costó mucho fijar ese número,
pero está en base a los estudios que he revisado. A mí me parece que hay mucho trastorno restrictivo evitativo no diagnosticado, enmascarado por otras causas, o que sí que es cierto que el propio paciente potencia por causas afectivas o psicoafectivas, ¿no? O sea, es un foco de atención brutal en una familia cuando hay algo psicosomático que tiene un aspecto, ¿no?, muy subjetivo de relación. Entonces, todos los trabajos acaban con la coletilla, por favor, estudios. Yo creo que deberíamos empezar a hacerlos de una manera más seria en virtud de los criterios que ya están. Una pregunta más. Lo primero, felicitarte y darte las gracias por traer este tema tan interesante. Soy pediatra de atención primaria y solo quería poner sobre la mesa 2 reflexiones. La primera es la dificultad de derivar a estos pacientes a una unidad especializada donde de verdad puedan hacer de manera multidisciplinar un tratamiento adecuado. Y la segunda, donde yo trabajo, hay mucha ortorexia, hay muchas madres que mi niño no engorda, pero es que con 8 meses lo que desayuna el niño es un trocito de pan integral con un poquito de aguacate, entonces ese niño es imposible que engorde. Y mi pregunta o mi reflexión es, ¿estos niños cuando sean un poco más mayores desarrollarán un ARFID o algún otro trastorno de la alimentación? Pues mira, en general sí. Desgraciadamente, cuando abordas el trastorno de la conducta alimentaria, sean los clásicos como la anorexia, sean ARFID o similares, los restrictivos, te das cuenta que los padres también lo tienen. Y desgraciadamente es un concepto cultural, está de moda y he puesto las comillas en el confinamiento porque hubo un boom de incidencia, pero porque nos empezamos a cuidar de una manera, digamos, poco razonable. Entonces, eso que tú dices es así, y el batido, el smoothie vegetal, porque tiene muchas vitaminas, porque como es muy rápido y así se va al cole con algo, entonces generamos malos comedores o niños con un trastorno desde el punto de vista de la responsabilidad de los padres, pues probablemente sí. Cuando estamos en un entorno clínico, la gran dificultad es que eso salga a la luz. O sea, que a mí me parece que tenéis un trabajo ingente. Normalmente, cuando yo hago la entrevista en la primera visita de un trastorno de conducta alimentaria, tengo un cuestionario al que voy entrando de manera indirecta, entrevisto con padres, entrevisto sin padres, pero ya son adolescentes, con lo cual tengo un feeling diferente en la entrevista. Y muchos de ellos terminan confesando, y de hecho el problema a veces es la resistencia de los padres a cambiar ese hábito que tienen incorporado como muy saludable. Entonces, los equipos, pues desgraciadamente no los hay tan buenos. Quizá en pediatría tenéis vosotros más suerte que en adultos, que nos tenemos que organizar. Pero sí que es fundamental que hables con el resto de los agentes que van a estar implicados. Y informes para colegios yo he hecho muchos en adolescentes. Con lo cual dices, bueno, pues tengo que tener a todos en la misma línea y muy conectados, porque si no, no tienes éxito. Entonces, sí, es muy difícil.